Qué gusto poder saludarles una vez más. Cada día el poder continuar con el estudio de la palabra es un regalo de Dios. Tenemos esa libertad de poder estudiar la Biblia, poder aprender de ella. Tenemos al Espíritu Santo enviado por el Señor para ayudarnos a entender, a abrir nuestro entendimiento para poder dejar clara la palabra de Dios en nuestras vidas. Así que tenemos todo lo necesario para tomar la palabra, entenderla y hacer vida esa palabra en cada uno de nosotros. Así que continuamos con nuestro estudio. Estamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, y vamos a avanzar desde el versículo 15. San Juan, capítulo 1, versículo 15. Es muy importante lo que estamos viendo aquí. Recuerde que el Evangelio según San Juan más se enfoca en la parte espiritual de la vida de Jesús. Así que es muy importante entender cómo Juan describe desde su nacimiento la vida de nuestro Señor. San Juan capítulo 1 versículo 15 dice así: Juan dio testimonio de él, de Jesús, es de quien está hablando, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Juan en breves rasgos está dándoles a conocer que Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin, que Jesús es eterno, que es quien viene enviado del Señor como nuestro Salvador. Y se lo dice sencillamente para que la gente trate de entenderlo, ¿verdad? Juan dice: Él es de quien yo hablé, refiriéndose a Jesús. Jesús es de quien yo he estado hablando, porque ese era el trabajo de Juan, dar testimonio y abrir el camino para que el Mesías fuera presentado a su pueblo. Entonces Juan al fin llega el momento y dice: Él es, aquí les presento a Jesús, de quien yo les hablaba. Pero Él que viene después de mí, porque primero nació Juan, y Juan inició su ministerio para abrir el camino para la venida de Jesús. Por eso Él dice: Él viene después de mí, pero Él era antes que yo. Él es primero que yo. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. Él ya estaba en los planes de Dios. Juan, recuerden que fue lleno del Espíritu Santo, así que él tenía el conocimiento para entender que Jesús era el Hijo de Dios y como Dios mismo era eterno. Así que existió mucho antes de que Juan ni siquiera fuera engendrado. Así que Juan nos está refiriendo al Jesús recién nacido, ¿verdad? Porque él fue después, seis meses después. Se refiere al Jesús espiritual, a Dios mismo, el Hijo de Dios, engendrado desde 6 meses antes, pero en la realidad existiendo desde el inicio, nunca creado, sino siempre como Dios mismo, existiendo desde el Génesis, como ya lo vimos en unos videos anteriores. Así que Juan en una frase da toda una doctrina en cuanto a la teología de Jesús como Dios mismo y como el Hijo de Dios existente desde el inicio. Y dice luego: el que era después de mí, antes de mí, porque era primero que yo. Versículo 16, muy importante el 16, escuche bien. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Acuérdense que hablamos de Jesús, el video anterior, que engendrado en gracia y verdad. Él da el testimonio de la gracia y la verdad. Y en este texto se menciona varias veces la palabra gracia. Y dice en este texto: de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. ¿De qué está hablando? De Jesucristo en su obra salvífica. Él lo hizo todo. No había nada más que hacer. Recuerden que desde el inicio, cuando llegamos al punto de la cruz, su muerte en la cruz y luego su resurrección, y a él declarando: todo está consumado, consumado es decir, se completó la labor completa, y él resucita para vencer la muerte y declarar que todo está hecho por gracia. Nadie es merecedor de la labor que Jesucristo ha hecho. El mundo está en pecado, vivimos en pecado. Sin embargo, por la gracia, Él nos entrega la salvación, el perdón de los pecados, la limpieza de los pecados y la reconciliación con Dios. Entonces, todo es completo. De su plenitud, es decir, de la obra completa que Él ha realizado. No hay nada más que hacer. De su plenitud tomamos todos. No hay otra forma
de adquirir la gracia. La gracia es en Cristo y solo por Él. Así que no hay manera de hallar gracia por uno de los apóstoles, por Pedro, por Pablo, por Juan, por María, por algún otro de los discípulos, por una religión, una denominación, una iglesia. No, un líder religioso. La gracia solamente viene por Dios. Así que de su plenitud, es decir, de la obra completa que Él ha hecho, culminada totalmente, de ahí es que todos tomamos la gracia. No hay más. El único camino al Padre es Jesucristo. La razón de nuestra salvación, el que la logró, es Jesucristo. Entonces su obra fue completa y no hay otra manera, no hay otro camino. Él mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que la plenitud de Cristo involucra que toda la obra completa es la única opción que tiene el ser humano, tanto tú como yo, para alcanzar la salvación, por gracia, solo por Cristo, porque Él dio la gracia y Él es la gracia. Él es el dador de la gracia y Él es la gracia. Así que de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. ¿Y a qué se refiere esto? Mira, hay mucha gente que ya habiendo alcanzado la gracia, ¿verdad? El perdón, dice, ¿sabe qué? Yo acepté a Cristo, pero volví a pecar, caí y me alejé. O aún estando en la iglesia dice, no, yo estoy un poco alejado porque pues hay una situación en mi vida que todavía me detiene, me encadena. Y pues he caído recurrentemente en esto. Y pido perdón y vuelvo a caer. Y estoy débil en este asunto y vuelvo. Y no quiero y pido perdón y otra vez. Y estoy en esa lucha. Y muchos llegan a la conclusión de, ya no más, ya Dios ya me perdonó. Y no 1, 2 o 3 veces, dice hasta 7 veces o 10 veces. Y he seguido y ya no. Es decir, ya no voy a molestar a Jesús con mi pecado, porque le he ofendido demasiado y yo creo que ya me perdonó suficiente. Pero en otras palabras lo que está diciendo es, creo que la gracia que me dio es grande, es suprema, pero ya hizo suficiente. Y no va a lograr cubrir el resto de pecados que he hecho y que, aunque no he querido y he pedido perdón, yo no creo que ya los cubra. Estás diciendo algo que la Biblia no comparte, no enseña. Por eso en Juan encontramos este texto. De su plenitud, de esa gracia derramada por Jesucristo, tomamos todos. Es decir, que esa gracia alcanza para todos. Todo aquel que quiera tomar de ahí. Está ahí. La gracia está ahí. El regalo está ahí. No te cuesta nada. Pero tienes que tomar. Todos tenemos acceso. Pero, ¿qué más? De ahí tomamos todos gracia sobre gracia. Es decir, que vez tras vez, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántas veces? Una vez. ¿Dónde dice? Entonces, y Pablo luego, ya entraremos a Romanos en algún momento, ¿verdad? Pero cuando Pablo habla de, bueno, es que no puedo, entonces pecaremos para que la gracia... No es la idea. Y no es lo que le estoy diciendo. Cuando le hablo de que gracia sobre gracia, quiere decir que no dejemos entrar en nuestra mente el hecho de que Dios nos perdonó ya 3 veces lo mismo, o 7 veces lo mismo, o 15 veces lo mismo, y ya no nos va a perdonar más ese pecado. Entonces, abandonémonos ya, porque pues como no pudimos salir de eso en las 15 oportunidades que me dio, en las 10 oportunidades que me dio, ya no tengo oportunidad de ser perdonado más. No. La gracia es sobreabundante, es plena, de su plenitud, es completa, no se deteriora, no se acaba, está ahí. Gracia sobre gracia es que vez tras vez, si vuelves ahí, ahí está el Señor nuevamente, y te perdona y te limpia y lo olvida, y vuelves. Aún cuando Jesús responde a la pregunta, y Señor, ¿y cuántas veces debemos perdonar a nuestro hermano? Hablando ya en un plano humano, dice, 7 veces. Y el Señor le dice, hasta 70 veces 7. ¿Te das cuenta la cantidad de veces que es eso?
es 70 a la potencia número 7 o 7 a la potencia número 70. Es un número impresionante de veces que tú debes perdonar al otro. Si nosotros, que somos humanos y somos duros para perdonar, el Señor nos dice tantas veces debes perdonarle. ¿En serio? ¿Y si me vuelvo a ofender? ¿Y otra vez? ¿Sí? ¿Vez tras vez? Sí, 70 veces 7. Es 7 a la 70 potencia. ¿Tantas veces? Sí. Y entonces nosotros llegamos delante de Dios y le dice, Señor, tú ya me perdonaste 7 y ya no. Creo que tu gracia ha sido grande y abundante y no más. No te preocupes por eso. No es. La gracia de Dios es plena, no se acaba, no se deteriora, no disminuye. Está ahí. Y gracia sobre gracia, todos tenemos acceso a ella. Siempre y cuando hagas lo que la palabra dice. Es decir, reconocer delante de Él que Él es la verdad. A Él no le puedes engañar y decir, bueno, no, yo no hice esto. O esto no es como la gente cree o como yo lo sentí, esto fue así. No, la verdad. ¿Qué fue? Pues la verdad es la que Dios pide. Y si confiesas y en verdad dices, Señor, yo en esto te ofendí, y pides perdón al Señor, la gracia de Dios, gracia sobre gracia, limpia tu vida, te perdona, te restaura, te levanta y sigues caminando. Aún la palabra dice, 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Y aunque todos lo den por caído, para su Señor, dice, estará en pie. Así que no es cuestión de cuánto la gente opine que pudiste haber pecado o caído y volverte a levantar. Es lo que Dios dice. Porque no son los demás señores sobre tu vida o mi vida. Es Dios el Señor. Y si Él dice, para mí está de pie, entonces Él te tiene de pie. No importa la opinión que los demás tengan. Así de que de esa gracia infinita de la que vivimos todos, es de donde hallamos el consuelo para saber que el Señor siempre está ahí con los brazos abiertos para recibirte, vez tras vez. Lo increíble de esto es que cuando tú ofendes al Señor una vez, 2 veces, 3 veces, y te das cuenta que siempre están esos brazos ahí, que Él va y te busca y te cura, y te sostiene y te levanta, y te habla con ternura, y no te acusa, sino que te perdona, y te dice, entiendo, vamos. Entonces, ¿sabes? No por el temor al castigo y al infierno es que dejas de pecar. Es en gratitud a la inmensa gracia y el amor del Señor demostrado sobre tu vida. Entonces dices, ya no más. Yo no voy a ofender más a Dios. Él me ha seguido amando a pesar de... Y lo he ofendido varias veces y Él ha seguido ahí. Me ha seguido recibiendo con el mismo amor. No me ha acusado, no me ha señalado. Me ha sanado, me ha restaurado, me ha levantado. Yo no lo voy a ofender más. Y entonces comienza tu proceso de santificación. Porque comienzas a alejarte del pecado. Porque sabe que con ese pecado estás ofendiendo al Señor. Y no lo quieres hacer más. No es el temor lo que te aleja del pecado. Es su amor. Y la gratitud a ese amor. A esa gracia de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Perdonen, entró una llamada y se cortó. Entonces, les dejo con esto para el día de mañana continuar. Estaremos el día de mañana hablando otra vez de Juan. No se pierda estos videos porque son muy importantes, especialmente si usted quiere saber un poco más de la doctrina y entender espiritualmente sobre la vida de Jesús. El día de mañana entonces estaremos nuevamente. Que el Señor les bendiga. Un abrazo fuerte parte de mi esposa Teresita, de su servidor, el pastor Jonathan Prado. Desde la ciudad de Corona, en California, les enviamos este saludo. Hasta el día de mañana. No te olvides de suscribirte gratis en nuestro canal de YouTube. Envía a otros la suscripción para que puedan todos aprovechar de los videos que están ahí. Son temas diferentes que pueden bendecir tu vida y bendecir la vida de otros. Hasta el día de mañana, que el Señor los bendiga.